Oh, qué buena pregunta. Me encantaría que usted fuera mi alumno. Precisamente esa es una de las cosas que les enseño a mis alumnos en Conducta Normal 1, que es la primera clase clínica, donde ellos comienzan a hacer diagnóstico de niños, a conocer las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dar Creativo. Como todos los sábados, me encuentro con Henry. ¿Cómo estás? Hola Nikki, mucho gusto. Qué bueno estar de regreso, ¿verdad? Hoy tenemos una gran invitada. Sí. Vamos a hablar un poquito de cosas que yo creo que a todos nos interesan. Sí, importantes para la sociedad en general. Pues. Muy importantes para la sociedad. Así es que vamos a presentar hoy, traemos a Patricia Macay Alvarado. Ella es máster en psicología clínica, es docente de la carrera de psicología de la Universidad Autónoma de Honduras, así es que tiene creo que varios sabiduría. Años, muchos años nos comentó ahí que tenía, y es miembro del Tribunal de Honor de Honduras, así es, ¿verdad? Bienvenida. Claro que sí, Henry. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Patricia, bienvenida. Gracias Henry, gracias Nikki. Vamos a platicar de salud mental. Así es, vamos a platicar bastante de psicología. Y bueno, pero empecemos, cuéntenos un poquito, un resumen de quién es usted, de cómo fue su niñez y cómo ha llegado a ser la persona que es hoy en día. ¡Oh, qué pregunta más compleja! Bueno, Henry, yo soy una mujer de 56 años, ya casi 57. Okay. Nací, pero no los aparenta, ¿verdad? Sí, no. Ya. Nací en la ciudad de San Pedro Sula, y vine a Tegucigalpa a estudiar primero medicina y luego psicología, porque en aquellos entonces, a inicios de los años 80, pues en San Pedro Sula no existían las carreras de la salud. Okay. Así que soy una migrante interna, ¿verdad? Que emigró de San Pedro Sula a Tegucigalpa y no regresó. Me quedé aquí ya desde los años 80 hasta la fecha. Soy psicóloga de profesión, la licenciatura en psicología es la base de mi formación. Y luego estudié atención psicosocial en desastres, tengo un bachillerato en risoterapia, luego me entrené en terapia cognitiva, formo parte del Instituto Albert Ellis, ¿verdad?, de terapia cognitiva en Nueva York. Y bueno, luego estudié una maestría en gerontología social y formé parte de la sociedad civil que promulgó la nueva ley del adulto mayor, que entre otros beneficios inicialmente tenía algo más que descuentos, ¿verdad? Uh-huh. Luego pues estudié una maestría en un programa virtual en la Valencia International University en Valencia, sobre problemas de conducta en la escuela, con 3 ejes, la terapia familiar aplicada a la escuela, los problemas en la escuela, el bullying. Eso es bullying, ajá, exacto, sí. Iba a decir eso. El bullying, el segundo eje, ajá. Y el tercero, pues lo que todos conocemos, que es como la dislexia, la disgrafía, la discalculia, lo que ahora, pues en el DSM-5 se llaman los problemas de aprendizaje. Okay. Y ya mayor, la psicología clínica, como para oficializar, pues mi práctica profesional, que esto pues siempre he tenido a la par de mis clases en la autónoma, mi consultorio privado. Wow. Ah, pucha, qué pinta. Qué portafolio, ¿eh? Sí, y cuéntenos, bueno, nos estaba contando antes de empezar que usted se fue a vivir muy, muy chiquita a los Estados y allá prácticamente se crió. Pues no tanto, le voy a contar que, bueno, como siempre, nosotros los eléctricos, yo soy una persona neurodiversa, que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Como podrá ver, estoy hablando y me estoy moviendo. Pero, ¿cuál fue la palabra que dijo? Neurodiversidad. Ajá, explíquenos qué es eso.
La neurodiversidad es el conjunto de formas atípicas de conexión de las células nerviosas o neuronas. Ujú. Por ejemplo, en este caso, nosotros los hiperactivos tenemos muchas conexiones nerviosas a nivel de lo que es la corteza prefrontal, que es la mitad de la frente hacia las cejas. Esto es lo que se llama la corteza prefrontal, y de la mitad de la frente hacia el cabello, la corteza frontal. Entonces tenemos muchas células y conexiones múltiples en áreas donde no tendríamos que tener tantas conexiones. Entonces somos muy inquietos. Bueno, existen en realidad 6 tipos de este trastorno. El mío es de predominancia combinada moderado. Ahora que soy adulta, cuando estaba pequeña era bastante intenso. Igualmente distraída. Ajá. Igualmente inquieta, ¿verdad? Y entonces, pues eso significa. Okay. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que 1/3 de todos mis pacientes en la historia de mi práctica han sido niños con neurodiversidad. Okay. Bueno, de hecho, las últimas 2 investigaciones más actualizadas en tema de autismo que se han hecho en Honduras, pues han sido de mi autoría, ¿verdad? Sí. Yo soy de los científicos que estudia, precisamente esa fue la tesis de mi tercera maestría, la clínica del autismo en Honduras. Entonces, en la neurodiversidad tenemos el trastorno fonológico, tenemos la discapacidad intelectual, tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Uh-huh. tenemos el autismo, Uh-huh. tenemos muchos otros trastornos. O sea, nuestro desarrollo del sistema nervioso no es típico. Eso significa Ajá. neurodiversidad. Ok, pucha. Bueno, un nuevo perdón. término que aprendimos. Sí, perdón, bueno, le interrumpí. Entonces fue diagnosticada con esto desde temprana edad. Bueno, en aquellos tiempos en Honduras no había muchos psicólogos. Ajá. Recuerdo que llegó a nuestra escuela un psicólogo de Estados Unidos a estandarizar una prueba de inteligencia. Entonces, de pronto llegaron unos maestros y llegó este científico ahí y preguntó por 2 niñas. Dice, ¿quién es Edith Piedad Rodesno? Yo, dice mi compañera. ¿Quién es Patricia Macay? Yo. Dice. Y entonces, vengan, dice nosotros. Y le digo, Pía, ¿qué hiciste? Nada. ¿Y tú qué has Estamos hecho? en problema. Macay, nada. Entonces nos dice, ustedes son las niñas más inteligentes de la escuela. No, hombre. Sí. Wow. Allá en los estados fue eso. Acá en Honduras, aquí, ajá. en el María Auxiliadora, en San Ajá. Pedro Sula, cuando estaba en más o menos como en tercero de ciclo, tendría unos 14, 15 años Wow, aproximadamente. pucha. Y entonces el psicólogo me dijo, tú eres brillante, pero tienes déficit de atención con hiperactividad. Claro, decía yo, eso lo explica todo. Pero entonces, hasta ese entonces no le habían diagnosticado nada. Para nada. Es más, en ese tiempo ni habían psicólogos en San Ajá. Pedro Sula. Ni siquiera le habían. Y de visto. niños menos. Ajá, ¿no? sí, peor. Ujú. Ni siquiera Entonces, habían evaluado ni nada. nada. Pero sí tenía problemas de hiperactividad y se le notaba. Sí. O sea, sus papás. Bastante curiosa, inquieta. Ajá. La mayoría de las niñas aprendían ballet. Yo andaba en karate, en natación, jugaba Ajá. béisbol. Sí, Yo abría necesitaba. hoyos en el patio, quería ver las capas biológicas de la tierra. Si hubieran existido estos dispositivos, una tableta, en aquel tiempo creo que hubiera molestado menos. Menos. Y eso fue parte de lo que le impulsó a estudiar esta carrera. Fíjese que fue interesante. Yo siempre me incliné por la ciencia. Ajá. En mi casa estaba la enciclopedia temática, que es una de las enciclopedias antiguas más famosas. Y había un tomo, el tomo 13, que era de la ciencia y de los experimentos. Pues ese era mi libro favorito. Yo todo el día lo pasaba leyendo y reproduciendo los Y experimentos. decía, me imaginé que iba a decir eso. Y de pronto comencé a preguntarme por qué las personas se comportaban de determinada manera y qué ciencia estudiaba esto. Ajá. Y me enteré que era la psicología. Entonces tenía una maestra, Sor Luz Marina Fonseca, Ujú. que nos daba la clase de psicología en el colegio. Entonces le dije, Sor,
usted que nos da la clase de psicología, ¿tiene libros que me preste de psicología? ¿Y qué quieres leer, Macaicita? Quiero leer a Sigmund Freud. Me dice, yo tengo una colección. Y le digo, ¿me los puede prestar? Claro que sí, pero uno a uno. Cuando lo termines, te presto el otro. Ajá. Y así leí The Land of Delusion, algunos artículos que hablaban de Freud. Luego nos fuimos metiendo más en el rollo con Sor Luz Marina, empezamos a ver otros teóricos. Y le dije, yo quiero ser psicóloga. Ahí nació la espinita ya. Sí, yo quiero psicólogo. Entender. Ajá. Y yo quiero ayudar a las personas. Sí. Entonces me dice, esa es una buena profesión para hacer eso. Ajá. Creo que sí. Por ahí va tu vocación. Ay, qué Sí, fino. y es una carrera en la que tenés esa oportunidad de poder apoyar, ayudar a la gente a resolver situaciones, ¿verdad? Situaciones cotidianas, situaciones Claro que sí. de salud, de todas las áreas, ¿verdad? De todo. Ajá. Ujú. Mire que me decía un niño, yo no quería venir aquí. ¿Y por qué? Le digo, porque pensé que ibas a tener una bata blanca y que me ibas a poner una inyección. Pero le digo, si yo me he visto con ropa normal, tenis, mírame cómo estoy, eso estoy viendo. Ahora, hay una pregunta que me he escuchado a la gente, porque la gente no sabe distinguir si hay una diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Oh, qué buena pregunta. Ajá. Me encantaría que usted fuera mi alumno en mi salón. Precisamente esa es una de las cosas que les enseño a mis alumnos en Conducta Normal 1, que es la Ajá. primera clase clínica, donde ellos comienzan a hacer diagnóstico de niños, a conocer las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales. Le voy a contar, en psicología, nosotros estamos muy hermanados con la psiquiatría y la neurología. Ujú. En salud mental hay algo que se llama la trilogía clásica. La trilogía clásica no es más que la salud mental, principalmente la atienden el psicólogo, el psiquiatra y el neurólogo. ¿Paciente de quién es? Ya vamos a entender. Ajá. Oh. Sí, su química cerebral, su metabolismo, cómo anda funcionando su fisiología, es lo que ocasiona el malestar psicológico. Probablemente el que va a comandar esta triada clínica será el psiquiatra, ¿verdad? Si usted sufrió un trauma o nació con alguna alteración de su tejido nervioso, o sea, a nivel de organismo, tejido, el cerebro, las distintas estructuras, el sistema límbico, o ya sea la médula espinal, los pares craneales, los nervios espinales, el cerebelo, cuerpo calloso, todas estas estructuras, es el neurólogo. Entonces usted será paciente del neurólogo, porque su conducta, su salud mental está afectada, porque su tejido está afectado. Usted será paciente del psiquiatra si es su química cerebral la que está afectada, si es su metabolismo lo que está ocasionando el problema de salud mental. Y aquí viene la parte que no le gusta oír a mis otros dos colegas, ni al neurólogo ni al psiquiatra. El 70% de los problemas en salud mental están en la historia de vida de las personas. Ajá. Y ese es el campo de la psicología. Ah, ok. Una historia. Sí, porque hay mucha gente que va al psiquiatra queriendo resolver lo que no corresponde, o igual, o al al revés. va al psicólogo queriendo resolver problemas que no tienen que ver también con la... Claro, y nosotros tenemos 3 mecanismos en los que nos relacionamos los psiquiatras y los neurólogos y los psicólogos. Por referencia, cuando yo le digo, mire, yo creo, por ejemplo, que su TOC, su trastorno obsesivo compulsivo, se debe porque tenemos una desregulación de dopamina o de serotonina. Creo que voy a enviarlo donde el doctor fulano de tal, que es el psiquiatra, y él nos va a confirmar o nos va a descartar esta hipótesis. Entonces ya, estimado doctor, y ya mando ahí una remisión, ¿verdad? Y el doctor me dice, estimada licencia Macay, efectivamente sus observaciones son correctas, el paciente tiene esto, le he indicado esto y esto y esto, pero también necesita técnicas de relajación para reducir su ansiedad. Entonces vamos a manejarlos ambos, usted y yo. Uh-huh. Ok. Y otras veces, yo le digo, no, mire, esto me parece
que puede ser un neurocisticerco, el que está presionando las estructuras del lóbulo temporal y necesito que un neurólogo confirme o descarte. Entonces el neurólogo practica las técnicas de neuroimagen, sus exámenes muy detallados al paciente y me dice, licenciada, efectivamente, a nivel del lóbulo temporal, cerca del occipital derecho, encontramos una masa que probablemente es un cisticerco. Entonces, por fuera, tú te puedes ver triste, pero esta tristeza es un trauma. Hace un mes perdiste a tu padre y estás deprimido. O sufriste un trauma, literalmente andabas en moto sin casco, te caíste y te golpeaste la cabeza. O de pronto estás desarrollando problemas de tiroides y estás ansioso, nervioso, perdiendo peso, muy flaquito, con los ojos saltones, llorando, súper exaltado, y te enojas y te irritas y todo te causa un sobresalto. Bueno, entonces tienes que ir donde el psiquiatra, ¿verdad? Okay. Entonces, por fuera tú miras la exaltación, la ansiedad, la preocupación, el malestar del individuo, pero la conducta humana, que esto es algo que el público no lo debe olvidar jamás, la conducta humana es multicausal y multifactorial. Y también la salud mental, la pérdida de esa salud mental también es multicausal y multifactorial. Wow, wow, espérame. Después de toda esa información. Ok, entonces, ¿quién necesita ir a un psicólogo, a terapia? Porque dicen que los locos son los que van a terapia, pero ¿verdad que todo el mundo debería asistir a terapia en su vida? Correctamente. Y le voy a explicar, los psicólogos no damos terapia. Yo tengo muchos pacientes que están a punto de entrar a la universidad o que ya están estudiando y quieren un proceso de orientación vocacional. Y eso, tú estás más sano, pero estás confundido en tu vocación. Nosotros somos los llamados a hacer los procesos de orientación vocacional. Aplicamos pruebas, conversamos, exploramos los intereses, la capacidad intelectual, las capacidades múltiples, etcétera, ¿verdad? Y entonces redactamos un informe y le decimos, mira, estas son las primeras carreras en las cuales tú tendrías mucho éxito, en segundo lugar, en tercer lugar. Alguien que se va a casar, la orientación prematrimonial. ¿Y qué tiene que ver eso, entre comillas, con la locura? Qué palabra más horrible, ¿verdad? Los psicólogos preferimos el desajuste psicológico o en algún momento pues no está funcionando bien en algún área de la vida, que esa es otra cosa. Cuando la gente dice un problema de salud mental, cree que todo el organismo, toda la mente, toda la vida de esa persona está comprometida y resulta que a veces solo es un aspecto de tu vida, un área de tu vida y nosotros ayudamos a que recuperes ese equilibrio, a que resuelvas este problema. Y la parte que nadie mira, los psicólogos ayudamos al desarrollo de las potencialidades, a la identificación de los talentos de las personas. No nos encargamos, como me dijo una vez un adolescente, yo pensaba que vos solamente reparabas lo que estaba malo. Y le digo, no, Leo, también me acabo de dar cuenta que eres un genio. Y tú no lo sabías y te acabo de dar toda una base para tu autoconocimiento. Entonces, la psicología es tan amplia, es una de, bueno, yo la considero, y muchos la consideran así, cuando usted lee los artículos, la psicología es de las ciencias más aplicadas de las que hay en el planeta. ¿Por qué? Porque todo resultado de una investigación, todo procedimiento terapéutico, cada descubrimiento que nuestra ciencia hace, usted lo pone en práctica en su vida diaria y obtiene beneficio. Y esto se llama una ciencia aplicada. No es nada más conocimiento teórico como la física cuántica, no. Nuestra ciencia, la psicología, es una ciencia aplicada y se beneficia todas las personas desde que nacen, incluso antes de que nazcan. En el vientre materno estimulamos a los bebés desde que usted está en el vientre materno hasta que muere. Acompañamos los psicólogos la vida de las personas en cada etapa del ciclo vital. La niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la adultez mayor.
acompañamos a las familias cuando, por ejemplo, tienen que despedirse de un paciente terminal. O sea, la psicología es amplia y si usted me escucha, podemos hablar 30 horas de todo lo que hacemos en la psicología Sí. y usted no me va a escuchar la palabra locura, No. ¿verdad? Pero imagine qué interesante es, o sea, porque normalmente la gente cree que ir a un psicólogo, a un tratamiento de esto, solamente es porque estoy loco, porque estoy padeciendo de algo, y hasta incluso, o sea, alguien le dice, pucha, ¿puedes visitar a un psicólogo? No, yo no estoy loco, o sea, la gente cree Sí. que tiene una mala perspectiva de qué se hace, pero se imagina en todos los ámbitos que usted nos ha comentado en este momento que es necesaria la psicología, que tiene mucha lógica también, el por qué debe de estar ahí, y aún así, y es algo que normalmente la gente no lo conoce, la gente no sabe, o sea, por qué tiene que, eso para seleccionar tu carrera, o sea, es algo que de verdad tiene mucha lógica, o sea, te pueden ayudar a Orientarte. coger un buen camino, pues. Ajá. Entonces, son cosas que la verdad todo el mundo debería de conocer, debería de saber Claro. para qué sirve. Y mire, y los psicólogos hacemos N cantidad de evaluaciones. Por ejemplo, yo realizo evaluaciones para los jóvenes que aplican a beca. Por Ujú. ejemplo, evalué a una chica que ganó una beca para Taiwán. Todos estos procedimientos, ¿verdad? Porque en otros países los psicólogos son bien vistos. Y si la psicología estudia a un ser humano y llega a conclusiones, esas conclusiones son tomadas en cuenta. Entonces, por ejemplo, los becarios estudian la salud mental de sus candidatos, pero sobre todo sus potencialidades. Por ejemplo, ¿qué tiene de sobresaliente este candidato? Ujú. ¿Verdad? Y no solamente se hace una evaluación psicológica cuando sospecho que tengo un trastorno mental, que puedo tener una fobia, o que estoy sufriendo ansiedad o depresión, Ajá. o tengo un trastorno de personalidad. La verdad es que la psicometría psicológica, que es la parte de la medición, mide el desarrollo de los niños. ¿Cómo va mi niño? ¿Está realmente logrando lo que logra un niño de 6 meses, de 3 años? ¿O va atrasado en algún área? O licenciada, mire que mi hijo no habla, ella tiene 5 años. Ujú. Entonces vemos cómo va ese desarrollo. O sea, mire, la psicología mide de todo. Opciones para trabajo, orientación vocacional, compatibilidad de parejas, salud mental, trastornos mentales, desarrollo, Por ejemplo, modelo de aprendizaje. ¿Cómo es tu forma ideal de estudiar? Ajá. ¿Cuánta gente está, por ejemplo, con un lápiz y un papel escribiendo, haciendo un resumen y no se le queda nada? Sí. Y de pronto su método de aprendizaje es auditivo. Ujú. Y ponemos un podcast de los que ustedes elaboran y se pone los audífonos y se aprendió todo en una hora. Y lleva una semana queriendo entender un tema, leyendo. Y no se le queda. Porque él no es para leer, él es para escuchar. Ajá. Pero ¿cómo Exacto. le saca el jugo a este modelo de aprendizaje si no sabe Si no cuál lo es conoce. el propio? Ujú. Ajá, sí. Entonces, como le digo, podemos hablar horas de todas las aplicaciones de la psicología. Entonces, para comenzar con el tema de salud mental, ¿qué es la salud mental? Mire que hemos tenido más o menos como 7 definiciones internacionales de la salud mental. Pero la última, número 1, lo vamos a entender como un estadio integral, donde se toma en cuenta lo biológico, lo psicológico, lo social, Ujú. todas las variables de contexto, las propias variables y que te permiten funcionar y adaptarte al medio. Además, te permite experimentar felicidad y el desarrollo de tus potencialidades. En otras palabras, bien alejado el concepto de salud mental de lo que era la clásica ausencia de enfermedad. Ajá. O sea, es un estadio de bienestar integral del ser humano. Y cuando hablamos de salud mental, nos referimos a todo lo que es nuestra vida psíquica, ¿verdad? Todo lo que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser y principalmente nuestras conductas que nos permiten adaptarnos al medio. Ujú.
Ok, otra pregunta, no sé si vos... No. Dale. Dale. Pues. ¿Qué son entonces las enfermedades mentales? Bueno, número 1, el término enfermedad es incorrecto. Ok. El término correcto es trastorno mental. Ok. ¿Por qué? Porque las enfermedades son causadas por patógenos, virus, bacterias, ¿verdad? Ok. Hongos, Son- ¿verdad? ajá. Entonces no son provocadas por un patógeno. A veces sí. Por ejemplo... Entonces, ¿cuál era la pregunta que me olvidó? Enfermedades mentales, por ejemplo, nos decía. Ok. Entonces, el término enfermedad Ajá. no se aplica en salud mental. Ajá. A menos que, por ejemplo, tus alteraciones conductuales sean producto de una enfermedad como el Alzheimer, ¿verdad? O que tú tengas... Eso sí es una enfermedad. Pero entonces tu trastorno psicológico será una derivación de una enfermedad, pero igual sigue siendo un trastorno psicológico. Ujú. Entonces tú, por ejemplo, puedes decir un trastorno cognitivo por Alzheimer, por Ok. Parkinson, ¿verdad? Ok. Por Binswanger, ¿verdad? Entonces puedes decir, por ejemplo, un retraso global del desarrollo secundario a síndrome de Rett. Pero la enfermedad será la genética, el síndrome de Rett. Ujú. Lo que ocurre en la conducta, en el comportamiento del ser humano, será un trastorno, ¿verdad? ¿Qué es el síndrome de Rett? Síndrome de Rett. Ajá. El síndrome de Rett es un síndrome genético Ok. que solo da en las niñas, Ajá. que se quedan pequeñitas, con cierto hirsutismo, discapacidad intelectual, mucho movimiento, voces muy agudas, probablemente infértiles, ¿verdad? Cuando lleguen a la adolescencia, muy bajitas de tamaño, y que se debe a una alteración en los cromosomas, ¿verdad? Entonces, el aspecto y la conducta son producto de la alteración de los cromosomas. ¿Y eso se puede controlar o no? Bueno, la genética aún todavía no sabemos entrar en nuestras células y cambiarlas cuando ya ha nacido el ser humano. Ajá. Es como el síndrome de Down, que tú tienes en el par 21 de cromosomas un cromosoma extra, ¿verdad? Y sobre todo un cromosoma X. Entonces, tienes una trisomía 21, 3 cromosomas donde solo deben de haber 2. Ajá. Entonces eso te vuelve gordito, sonriente, con macroglosia, chinito, ¿verdad? Con características morfológicas y también con comportamiento cognitivo diferente. Ajá. Entonces son muy amorosos, simpáticos, les sobra la oxitocina, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando la genética produce un impacto en la conducta del ser humano. También algunas enfermedades, que por eso es que entra el psiquiatra en la salud mental, que pueden producir cambios, ¿verdad? En la conducta de las personas. Si yo soy tímido o penoso, ¿eso se puede corregir o? Claro que sí. Ajá. De hecho, tenemos el diagnóstico de timidez. Ajá, de veras. Claro que sí. Incluso, por ejemplo, tenemos el diagnóstico de disfemia, cuando alguien tartamudea por nerviosismo porque está frente a los demás. Todas estas condiciones tienen un código en las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales y tenemos técnicas para diagnosticarlos y para tratarlos. Y a veces cuando me llevan a alguien que es muy tímido, o por ejemplo alguien que no puede exponer frente al público, tiene pánico escénico, dice, exacto, mira, aquí le traemos. Me decía una vez un empleador, aquí le traigo a mi mejor empleado, pero tengo un gran problema. Él, tras bambalinas, es una maravilla, pero el otro día que yo tuve un accidente que él tenía que exponer, se nos vino abajo el trato porque él le entró en pánico y me expuso. Y entonces, y créame que es un empleado muy valioso. Entonces yo miraba que el señor se ponía un poco rosadito, sonrojado. Estaba nervioso. Claro. Y entonces él me dijo, es que yo soy una persona muy tímida. Ajá. Entonces vamos a explorar qué es esa timidez. Y nos hemos dado cuenta que lo que tenía era una fobia social y que la desarrolló en la niñez. Y que de eso no era ni timidez ni baja autoestima. Que normalmente las personas piensan que el tímido tiene baja autoestima o pobre autoconcepto y que se esconde y que le da penita. Pues en este caso descubrimos que lo que había era una fobia social.
Interesante, la fobia social es un trastorno de la ansiedad. Imagínense. Pero la mayor parte de fobias o este tipo de problemas se adquieren cuando uno está pequeño Tenemos de todo desarrollar. tipo, sí. Los trastornos del neurodesarrollo, una condición sine qua non de todos es que usted los desarrolla antes de los 18 años. Definitivamente, Ajá. el periodo del nacimiento, el de la niñez y el de la adolescencia, es cuando aparece por primera vez el debut de la crisis del trastorno, ¿verdad? Y tienen muchos criterios clínicos de tiempo, Ujú. de características, etc. Pero, por ejemplo, tenemos trastornos que aparecen en la adultez o incluso en la adultez mayor, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, yo tengo adultos mayores que no pudieron manejar la jubilación, porque aquí no hay programas de prejubilación, Sí. donde preparan a las personas para la jubilación. No los hay, por mucho que digan que sí, en algunos institutos de previsión. Este señor era un economista formidable. Y un día le dice, ya te tienes que jubilar. Ya había pasado la edad de jubilación y se había quedado mucho tiempo. Y le dijeron, ya necesitamos a alguien más con tecnología, ¿verdad? Ya te tienes que jubilar. Entonces, sí, y el señor de pronto encerrado en su casa, le pegó depresión y todo. claro, nunca en su vida, como él me decía, licenciada, yo he sido animado, alegre, productivo, yo ni duermo, yo trabajo como burro. Entonces le digo, bueno, vamos a comenzar a usar el verbo correcto, trabajaba como burro, porque ahora usted es un jubilado, ¿verdad? O sea, imagínese, desde ahí comienza el tratamiento, ¿verdad? Sí. De ir ubicando a la persona en su tiempo En el verbal correcto. presente. Entonces, Ubíquese, le dice. pero con amor, ¿verdad? Sí. Conciencia, no que, ya va usted otra vez con el mismo tema, ¿verdad? Y entonces comenzamos a platicar y el señor efectivamente tenía ya casi 3 meses que apenas se bañaba una vez a la semana, andaba en pijama todo el día, ya no se rasuraba, ya no se quería peinar. El día de la cita, él pidió rasuradora y todo para verse guapo y poder ir presentable a la cita. Solo el hecho de hacer eso, usted manda a su sistema nervioso mensajes positivos de que está haciendo algo por usted mismo. Sí. Solo el hecho de arreglarse cuidarse. Ajá. para ir al psicólogo. Ya no digamos lo que ocurre dentro de ese consultorio y lo más importante, lo que ocurre después de esa cita que queda elaborando nuestra mente. La reflexión, el aprendizaje, ¿verdad? El autoconocimiento. Yo no lo había pensado de esta manera. Yo solo miraba esto de esta forma. ¿Cómo pude pasar tanto tiempo solo viendo este enfoque cuando, ¿verdad? Entonces, en nuestras conversaciones, Un panorama más amplio. claro que sí. Y yo le dije, don fulano, usted es un paciente debutante de un episodio depresivo mayor. Y yo nunca he tenido depresión, pero ahora sí. Y me dice, ¿será posible que a mis 71 años por primera vez yo tenga depresión? Lo es y lo tiene. Ajá. Y me dice, ¿y qué es eso? Qué impacto. Es un trastorno mental. No me diga, eso es lo que me está pasando. Así es, eso es lo que le está pasando. Wow. ¿Y cuántas terapias o sesiones, cómo Ajá. se le dice? Depende de, Ok. por ejemplo, si estamos en una orientación vocacional, son sesiones de trabajo. Okay. Si estamos, puede ser un proceso de psicoterapia individual o pueden ser citas de terapia de pareja. Depende del modelo. Por ejemplo, incluso no siempre se le dice paciente, a veces se le dice cliente. Ajá, Cuando los ok. procesos son Sí. industriales, por Ajá. ejemplo, que usted selecciona personal para una empresa, no son Ajá, sus no son pacientes, son pacientes. sus clientes. Entonces depende del rol que juegue el paciente o el profesional, también los nombres de la sesión, la cita, ¿verdad? El encuentro. Por ejemplo, la psicología humanista le llama encuentros,
En cambio, el psicoanálisis es más clásico y le llama sesiones de psicoterapia con el paciente. ¿Verdad? Okay. Entonces, depende también por ejemplo, el enfoque cognitivo. Nosotros lo que tenemos son reuniones cognitivas y según. Ok, entonces, ¿cuántas terapias o sesiones se necesitan? ¿O uno tiene que ir de por vida? ¡Qué pregunta esa! Bueno, el número de sesiones no hay una receta. Ajá. Depende de cada persona, de cada caso, de cada edad, del tipo del trastorno, de la condición que te hace buscar ayuda, porque tampoco no siempre tienes un trastorno por lo que buscas ayuda. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un trastorno de personalidad, estos trastornos de personalidad son los que se invierte mayor cantidad de sesiones y tratamientos más largos de años, ¿verdad? Okay. Porque tu personalidad la tienes en ti, ¿verdad? De ir trabajando estos trastornos de personalidad son los que se invierte más tiempo. Por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, que es uno de los que muchos años el paciente tiene que estar en terapia. Pero, por ejemplo, alguien acaba de... Fíjese bien, vamos a hablar de Albert Ellis ahorita. Imagínese usted, tenemos un estilo de terapia que se llama la terapia racional emotivo-conductual, la TREC, de Albert Ellis. Y por lo general, esta terapia la utilizamos para focos, para puntos terapéuticos. Uno de estos puntos, bueno, llega un señor y me dice, estoy en una crisis, estoy iracundo porque a mí me despidieron injustamente de mi trabajo. Okay. Bueno, entonces, ¿y qué trastorno es ese? Ningún trastorno, es un evento de la vida. Por eso le digo, la mayoría de las atenciones en psicología están en la historia de la vida de las personas y no importa qué edad tengan. Siempre 7 de 10 personas que buscan ayuda en salud mental, usted va a encontrar la causalidad en la historia de la vida de la gente. En este caso es este evento. Y mire, desde que me han despedido, yo me siento con una impunidad, con una ira, ando como enojado con el mundo, me la desquito con todo el mundo, yo no quiero hacerlo, yo nunca he sido así, yo no sé qué es lo que me está pasando. Entonces yo ya sé qué es lo que le está pasando, él solo puede ver que lo despidieron. Pero entonces en la tercera sesión, ya con más delicadeza, platicando, y le pregunto, ¿qué quiso hacer usted en su vida y que no pudo porque se casó y tuvo hijos temprano? Ah, licenciada, y empieza a contarme. Sabe, me dice, yo siempre quise hacer vitrales. Ajá. Me Y ahora dice, tenía tiempo de hacerlo. Sí, y yo nunca pude aprender porque eso era bien caro, había que irse a estudiar eso a otro lugar, aquí eso no es profesión, ya con esposo y con hijos, pues yo mejor me dediqué a una profesión más convencional, que era lo que generaba el dinero para mi casa. Ajá. Y me olvidé de eso por mucho tiempo. Claro. Pues usted sabe que ahora el arte es negocio, y usted le entiende ese tema de los negocios. Así me dice, le entiendo muy bien. Bueno, le digo, ¿y qué le impide que ahora aprenda a hacerlos? Porque no toma esto como una oportunidad. Ajá, exacto. Y no que solo está enojado. Sí. Y me dice, ¿usted cree que eso pueda dar acá en Honduras? Entre menos gente lo haga, más éxito va a tener. Usted va a ser el dueño del mercado. Sí. Yo no le tengo que explicar eso a usted. Mire, no me lo va a creer. Se fue a una ciudad del interior, montó su taller de vitrales. Ahora es la persona que vende más vitrales, creo. ¿Verdad? Wow. Le va súper bien. Trabaja en su empresa, en su ritmo, con su tiempo. Nadie lo molesta, nadie lo acosa, nadie lo hace sentir de que ya está fuera de época. Y adivine, aprendió computadoras. Él hace vitrales en computadora. Y estuvimos en un proceso de terapia con este señor más o menos como 2 años.
2 años. Sí, Wow, Ok. bastante. Sí, como dice ella, depende del... depende. Ajá. del Pero momento. solucionamos el problema, Ajá. por lo cual fue en 12 sesiones, Ujú. ¿verdad? Sí. De terapia racional emotiva conductual. Ya luego él le agarró el gusto a la psicología, fuimos abordando otras cosas de su infancia y llegó un diamante con polvo. Y cuando salió de ese consultorio, era un diamante Brillante. radiante, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Sí, Dígame, Ah, bueno, dale. voy. Dale. Ahora, dígame, Henry. Hablando un poquito de justamente de esto, de las cosas que están sucediendo hoy en día, hay un trastorno, ya no es enfermedad, ya aprendí. Una enfermedad iba a decir, ya hay un trastorno que es el que hoy en día mucha gente está padeciendo. Y hablamos del tema de la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Qué hago cuando tengo ansiedad? ¿Qué pasa? ¿A dónde me puede llevar la ansiedad? Cuéntenos un poquito de ese trastorno. Ok, le voy a contar que todo comienza con el estrés. ¿Y qué es el estrés? Todo lo que se produce en nuestro organismo, una demanda de ajuste cuando las cosas cambian en mi entorno. Ocurre un accidente, no estaba planificado, me viene el estrés, ¿y qué hago? ¿Me bajo del taxi? ¿No me bajo? ¿Qué hago? ¿Me voy en bus? Ve, aquí viene un bus, me voy a subir y llego al trabajo en bus. Y entonces cuando ya por fin usted está en el trabajo dice, ¡ay, qué alivio! Y usted se ajustó. El estrés lo afrontó, resolvió y se ajusta. Y luego se relaja. Eso es el estrés. Nosotros sufrimos estrés todos los días. Y muchas veces. Eso es normal. Ujú. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando tu mente, tus pensamientos están dominados ya. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no llego a tiempo? ¿Y si le caigo mal? ¿Y si me despiden? Y están aquellos pensamientos recurrentes dando vuelta en la cabeza y de pronto tu cuerpo reacciona a esos pensamientos. Comienzas a sudar, se te acelera el corazón, te da taquicardia, disnea, ¡ay, me ahogo! ¡Ay, me va a dar un infarto! Lléveme al hospital. Y el doctor le dice, usted lo que tiene es un ataque de pánico, señor. Ujú. Dice, no puede ser, si yo me siento como estoy muriendo y estoy sudando y tiemblo y se me cierra la garganta. Esa es la ansiedad. La ansiedad es cuando el estrés que no puedes controlar ya afecta a tu organismo Ujú. y tienes signos. Los síntomas es lo que sientes y lo que piensan que nadie se puede dar cuenta si tú no lo dices. Ujú. Y el signo es lo que todos podemos ver de cuán afectada está tu conducta. No tienes que contármelo, yo lo estoy viendo. Estás sentado delante de mí y tiene las axilas mojadas Ujú. y te caen los chorros de sudor y estamos en un aire acondicionado refrescante. Ajá. Entonces, ¿verdad? Esta persona está manifestando en cuerpo el estrés que no puede controlar, que es un trastorno de la ansiedad. Aún en ausencia de este estímulo estresor, tú te sigues sintiendo ansioso y tu cuerpo sigue reaccionando como que si la causa de la ansiedad la tuvieras enfrente. Ujú. Eso es el trastorno de ansiedad. Y entonces la gente dice, ¿y qué te dijo el psicólogo, el doctor, que tengo ansiedad? Eso no es decir nada. Sí, la gente Es no co- le da la importancia que Ajá, tiene, no le da la ¿verdad? importancia. Es como que yo diga, agua, ¿de qué? ¿De mar? ¿De río? ¿Purificada? ¿Potable? Bueno, exactamente en la ansiedad. Decir ansiedad Hay un montón es de... nada, Un montón. ¿verdad? Ajá. Ahora, si yo te digo una fobia simple de contenido animal, quiere decir que tú solamente desencadenas tu crisis de ansiedad en la presencia de un determinado animal. Ok. Y que te lo puedo enseñar hasta en foto y te causa toda la crisis de ansiedad, aunque no esté el animal enfrente, ¿verdad? Entonces hacemos técnicas de aproximación sucesiva mezcladas con técnicas de relajación hasta que la persona puede estar en presencia de ese agente estresor, que en este caso es un animal, ¿no? Y está sin que desencadene la crisis de ansiedad.
O, por ejemplo, puedes tener un ataque de pánico que 4 de 10 veces el ataque de pánico es producido por el temor a la muerte prematura. Por eso se aumentó la frecuencia de diagnósticos de ataques de pánico ahorita en el contexto del COVID-19, ¿verdad? Fue uno de los trastornos más vistos. Y la prevalencia se disparó, ¿verdad? Del 2020 para acá. Si ya de por sí era común, esto fue avasallador. Y por ahí yo tengo algunas estadísticas que les compartiré que por ejemplo, las personas en edad productiva, entre los 18 y los 45 años, fueron los que más llamaron a nuestro grupo de voluntarios que tuvimos en el 2020 y en el 2021. De 500 llamadas que tuvimos en 2 semanas, pucha. Oiga, 500 en 2 llamadas. semanas. En 2 semanas, Ajá. ¿verdad? Creo que fueron 496 llamadas, para ser exacto, en 2 semanas. Ajá. Que fue después del ETA y el IOTA, cuando se juntó COVID, ETA y IOTA, ¿verdad? Sí, ahí fue un caos. Ok, esas 2 semanas después, 496 llamadas, 1/3 eran por trastornos de ansiedad. Wow. Sí. Y se mezcló con un trastorno que no es nuevo y donde precisamente los medios de comunicación tuvieron un papel importante en la gestación, que se llama la infodemia. La infodemia como la fuente de los agentes estresores de los pacientes y de estas personas. Por ejemplo, uno decía, las vacunas son buenas, y a los 2 segundos no se vacunen, le van a poner un chip en la sangre, ¿verdad? O esa vacuna no sirve, se están muriendo los que le están poniendo la vacuna en otro país. Y una persona recibía una cantidad enorme de información por medios oficiales y no oficiales, por las redes sociales, artículos científicos que se contraponían unos con otros. Sí. Y esta infodemia invadió los hogares hondureños, a las personas de todas las edades, y no solamente el contexto de la pandemia, de estar encerrado, de saber que hay un virus que nos puede matar, sino que esta información, no saber qué hacer, a quién le voy a creer, desencadenó infinidad de trastornos de la ansiedad en nuestra población. Sí. Reactivó trastornos viejos, pero la mayoría eran casos nuevos. Personas, por ejemplo, me decía una señora, muy enojada cuando me habla por teléfono, dice, hay voluntario disponible, porque teníamos unos números filtros, y luego la persona que atendía los teléfonos de los números filtros nos pasaba a las personas. Los voluntarios éramos anónimos. Ajá. Entonces, era por llamada nada más. Por llamada de teléfono, ajá. Sí. Entonces nos llamaban al número filtro y el que estaba ahí recibiendo las llamadas decidía a qué voluntario pues mandárselo. Entonces me mandan a esta señora muy enojada y me dice, estoy enojada y yo tengo dinero y iba a pagar y me fui al hospital más caro de aquí de Tegucigalpa y me mandaron de regreso y me dijeron que no tengo nada. ¿Cómo no voy a tener nada? Si yo me estoy muriendo, no puedo respirar, me da un ataque del corazón y me están dando ataques del corazón. Entonces me dice, necesito que alguien me crea que me están dando ataques del corazón. Entonces le digo, ok, yo le creo que usted se siente mal. ¿Me cree? Claro que sí. Pero tenemos que descubrir qué es este malestar. Entonces, número 1, nadie aguanta tantos ataques del corazón en una semana. Hasta le dan 2, 3 ataques del corazón en una semana y créame que puede morir. Entonces vamos a definir a qué llama usted un ataque al corazón. Usted me dice, me duele el pecho, me duelen las costillas, hasta me encorvo del dolor, se me cierra la garganta, empiezo a sudar y solo siento, voy a morir, no puedo respirar, voy a morir, el corazón, se me está parando el corazón. Y me dice, y me siento desesperada, ni miro, siento que me voy a desmayar
y digo, me está dando un ataque al corazón. Entonces le digo, sí le está dando un ataque, verdad, pero no del corazón, le está dando un ataque de pánico. ¿Verdad? Me dice, un ataque de pánico, y afecta el cuerpo, claro que sí. El cuerpo afecta a la mente afecta al cuerpo, el ambiente afecta a tu mente, el ambiente afecta a tu cuerpo, tú transformas el ambiente. Nosotros somos seres interrelacionados con distintas esferas de vida y vivimos un contexto que no comprendemos, borbandeado de esta infodemia, ¿verdad? Y es lógico que al no tener control sobre la situación desencadenamos estos trastornos. Entonces, mire, y me dice, así que no se enoje con el doctor, él hace lo correcto en decirle que vaya donde un psicólogo, ¿verdad? ¿Y cómo manejamos este estrés? ¿Cómo se maneja? Bueno, depende. Por ejemplo, en este caso, esta señora tenía 42 años y tenía 3 hijos en edad escolar, madre soltera. Si a ella le daba COVID, ¿qué iba a hacer de sus hijos? Entonces, identificamos, ¿verdad? La raíz. Y comenzamos a trabajar ahí. Entonces le digo, no, pues veámoslo desde el otro punto de vista. Como usted es una mamá responsable, usted se va a inmunizar, va a completar su cuadro de vacunas y le va a completar a sus niños su cuadro de vacunas, ¿verdad? Va a tomar las medidas, va a usar la mascarilla, va a usar el gel. Pida teletrabajo si se puede en su trabajo, ¿verdad? Entonces comenzamos a manejar la situación. Bueno, la persona recupera la idea de que puede tener cierto control sobre la situación y la ansiedad comienza a bajar. Es que esa es la ansiedad, Claro. ¿verdad? Sí. Es el no tener control sobre las cosas. Algunas veces sí, otras veces, por ejemplo, ella tenía 2 causalidades. No podía controlar y proteger a sus hijos. Tenía miedo de llegar del trabajo, enfermarlos y matarlos. Pero también tenía miedo de morir joven, antes de tiempo. Eso se llama el temor a la muerte prematura. Entonces ella tenía otras causalidades, no solamente no poder controlar. Entonces cada caso tiene una arista distinta. Cada caso tiene método. En este caso, por ejemplo, yo seleccioné lo que se llama la terapia focal multisistémica. Hacíamos ejercicios psicocorporales de respiración y además el cambio de la estructura de pensamiento, que es terapia cognitiva. O sea, técnicas de bioenergética y técnicas de otra teoría, que es la teoría cognitiva, técnicas de relajación, que son de otra teoría psicológica, 3 teorías psicológicas aplicadas en un mismo paciente con el objetivo de que resolviera su pánico. Entonces, cada paciente se maneja de una manera distinta. Unos tienen con pocas sesiones, otros necesitan más, otros no necesitan más, pero se quieren quedar a trabajar otra cosa. Claro, cuando ya sienten en su vida el beneficio de la psicología, no la quieren abandonar, quieren sacarle el máximo provecho. Y depende, por ejemplo, los niños, por ejemplo, tienen una neuroplasticidad formidable, responden mucho más rápido al tratamiento que los adultos o los adultos mayores, entonces requieren menos sesiones. Es que depende. Sí. Y para este tiempo de pandemia, me imagino que les tocó bastante porque tengo entendido que la psicología en estos casos de desastres naturales es muy importante para todas las personas que sufrieron, y más sobre las personas que sufrieron alguna pérdida. Usted no tiene ni idea. Incluso, por ejemplo, se van a acuñar, se están proponiendo para el DSM-6 o el DSM-5-TR, que es el manual que lanza la Asociación Americana de Psiquiatría y de Psicología, 2 trastornos nuevos. El que se llama la coronasomnia y el trastorno de estrés postraumático diferido, que no existía hasta que ocurrió el COVID-19. ¿Qué es la coronasomnia? La coronasomnia es un trastorno del sueño debutante. La persona nunca tuvo problemas para dormir a raíz de que comenzó la pandemia en Wuhan, ¿verdad? Cuando comienzan las noticias, cuando comienza a ver
que se muere el hermano de mi vecino. Sí, ya cuando lo vemos más cerca. Mire, nosotros recibíamos llamadas del exterior, Ajá. de Estados Unidos. Yo atendí una llamada de Italia, por ejemplo, de un grafólogo. Yo he incursionado en la grafología interpretando la rúbrica de personajes históricos, y pues en este trabajo de ver estas firmas antiguas y todo eso, conocí a un grafólogo que se llama Gino, Uh-huh. que vive cerca de Via Varese en Italia, y un día me llama en crisis y me dice, estoy viendo cómo sacan envueltos en sábanas muertos a mi vecino, y estoy viendo cómo los ponen en fila en la calle. Qué horrible, qué trauma eso. ¿Verdad? Sí, qué traumático. Entonces, y más ellos que tienen una sociedad del bienestar mucho más avanzada que la nuestra, Uh-huh. que no están acostumbrados a la violencia, ¿verdad? Estas cosas. Esto era muy fuerte. Y entonces me dice, tengo ganas de llorar. Y me dice, yo no lloro. Pues llora conmigo, porque si no lloras esto se te va a complicar. Uh-huh. Y me dice, tengo una semana de estar viendo esto, ¿sabes? Me dice, no puedo dormir. Siento que si yo cierro los ojos me voy a morir. Estoy cocinando y estoy viendo cuando sacaron a mi vecina envuelta en una sábana y la pusieron en la calle. Y los pusieron como que fueran palillos de dientes uno tras otro. Ay. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo él? Reviviendo el trauma, aún sin la presencia del estímulo, que era ver sus amigos, sus vecinos en Uh-huh. cadáver en la calle, ¿verdad? Lo recordaba cada rato. Correctamente. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la teoría? Que el estrés postraumático por lo general ocurre 6 meses después de que tú has experimentado el trauma. A él no le había dado la enfermedad, a él no se le había muerto ningún pariente de COVID, pero el verlo. ¿por qué se le llama diferido a este trauma? Porque el trauma lo sufre otra persona, pero solo el hecho de yo absorber la experiencia del otro me traumatiza también. Ajá. Eso no existía antes del COVID-19. Ah, No existía. Ajá. Bueno, cuando yo pensé que era algo así, atendí al hijo de una compañera de colegio que vive en Estados Unidos, en California, con el mismo cuadro, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces esto no es una casualidad. Comencé a investigar e intentar a conectarme con otros colegas de afuera, y encontré al doctor Luigi, que me explicó lo de la coronasomnia. Claro, le digo, estos son el rebrote de trastornos del sueño que yo estoy viendo, o casos nuevos de gente que nunca tuvo problemas de sueño y que ahora que está encerrada en la casa no puede dormir. Uh-huh. Deseó tanto tiempo tener unos cuantos días para Sí. dormir, y ahora que los tiene no puede No lo dormir. podía hacer. Ajá. Uh-huh. Ajá. Y entonces, claro, es la coronasomnia. Y le digo yo, ¿por qué yo no conocí este trastorno? Y me dije, Pati, es nuevo, ocurrió a raíz de la pandemia. Uh-huh. Y cuando comienzo a hablar con mis otros colegas, sobre todo de España, de Italia, de Australia, que ellos vivieron todo esto de la pandemia antes que nosotros, y le digo yo, ¿ustedes están viendo este estrés postraumático sin que a ti directamente te haya Esté afectado, pasando. que tú hayas vivido el trauma? Sí, lo estamos viendo. ¿Cuántos pacientes de esos tienes tú? Tengo como 7, yo tengo como tanto. Le digo, no, esto no es una casualidad. Uh-huh. Entonces comenzamos a consultarnos, y luego la literatura comenzó a producir los artículos. Exactamente lo mismo estamos viviendo nosotros acá en Honduras. Coronasomnia, Uh-huh. trastorno de estrés postraumático diferido, infodemia y un síndrome antiguo que renació Ajá. en prevalencia, el síndrome de la cabaña. ¿Y ese qué es? Ah, ese lo escuché. Aislarme de todo el mundo, Ah, solo socializar indirectamente y ajá. sentirme únicamente seguro en mi nicho, Ajá. en mi casa, en mi hogar, con mis bacterias, con mi gente, Ajá. y no querer salir para nada de Ujú. casa. Ujú.
Y no ¿El es síndrome de la cabaña? síndrome de la cabaña Ajá. o síndrome del ermitaño. Ah, ok. O sea, el mundo allá y yo o nosotros aquí. Encerrado, Ajá. aislado. Ajá, completamente. correctamente. Ah, ok. Síndrome de la cabaña. Y créame que, bueno, yo hice un estudio y por cierto lo expuse en Colombia, en Confenalco. Ujú. Confenalco es una caja de compensaciones, como decir, todo el sistema de previsión social. Ujú. Y lo expuse para Cartagena, Confenalco Cartagena, precisamente de todos estos hallazgos de lo que encontramos en la población en psicología clínica en Honduras. Infodemia, trastornos de ansiedad, el de pánico, el diferido, que es el nuevo, la coronasomnia y la reactivación en prevalencia del síndrome de la cabaña. Wow. Pucha. Sí. Tenemos que armar una segunda ¿Cuántas para cosas? hablar ¿no? de todos esos temas, porque sí están muy, muy interesantes y creo que la gente debería conocerlos todos, porque eso del diferido, trastorno, Del ¿cómo es? estrés postraumático diferido. eso está súper interesante, Sí. pero bueno, lastimosamente el tiempo se nos Tiempo se nos nos va. acaba, pero sí está súper invitada para una segunda parte. Sí, porque quedaron varias cositas No, por pero desarrollar. Muy Yo buenas. encantada, ustedes son tan naturales y espontáneos, esta ha sido una conversación tan agradable, claro que con mucho gusto volveré. Una última pregunta, ¿dónde tiene su consultorio o dónde la podemos ubicar en Instagram? Bueno, Nikki, mi consultorio está en el Colegio de Psicólogos, en el primer piso, la clínica 4, y Ok. me pueden llamar al teléfono 99820951. En este momento solo estoy, precisamente por la pandemia, Ujú. en formato virtual. Ok, Y pues yo estoy certificada por el ISEP de España para hacer terapia online, ¿verdad? súper. Entonces, si alguien desea una sesión, con mucho gusto lo atiendo en formato online. Súper, Excelente, muchas qué bueno. gracias. Y bueno, le tenemos un pequeño obsequio por Ay, haber qué venido, lindo. muchas gracias. Ahí va. Dar Creativo Podcast, excelente. Muchas gracias. Qué Un bonito pequeño detalle. detalle. ¿Toma cafecito? Claro que sí, por la mañana. Me encanta. Bueno, ahí tiene Y las para que- infusiones también me fascinan. Ahí está, para que la lleve a sus clases y se luzca ahí con sus Claro. alumnos. Les voy a decir, por favor, busquen el podcast en YouTube. Acabo de hacer con ellos. Sí, Puntos que se extra para suscriban. los que se suscriban, Diego. Muchas gracias, Patricia, por haber venido. Es un honor haberla tenido aquí. Un placer Así es. haber compartido con ustedes. La psicología es la mejor de la ciencia. Donde esté un ser humano, ahí está la psicología. Está en todos lados. Muy bonito, muchas gracias por habernos acompañado, fue muy educativo, Sí. realmente voy con nuevos términos y y nuevos conocimientos, al igual que nuestro público, creemos que todos aprendimos este día. Entonces, suscríbanse, denle me gusta. Muchas gracias por haber visto. Suscríbanse al canal de YouTube como Dar Creativo Podcast y a nuestras redes sociales como Dar Estudio Creativo. Y ahí está en la caja de comentarios para que nos hagan las preguntas que quieran que le hagamos a Patricia Macay en la siguiente entrevista. ¿Cómo la encuentran en redes? Bueno, en mi Facebook como Patricia Macay Ajá. y Macay HN en Instagram. Ok, ahí vayan, síganla también. Ok, bueno, y si necesitan un espacio para compartir, para tener sus reuniones, para trabajar cómodamente con aire acondicionado, cafecito, tecito, agüita, amplio parqueo y vénganse a Workbox. En Workbox hay muy buenas promociones y lo van a tratar muy bien, ahí van a ver. Así es que los invitamos, ahí está en la descripción las direcciones y muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos el próximo sábado. Bueno, Listo. muchas gracias. Saludos. Gracias y suscríbanse para que sigamos con este proyecto. Saludos. Ahí está. Qué plática tan agradable, chicos.